Claro, porque estamos también cruzados por un cierto discurso que va generando, digamos, cierta exigencia, ¿no?, en relación a la eficiencia, a la cantidad de tiempo, ¿no?, a los gastos de plata en general, ¿no? Tenemos que postular, no sé cómo lo hacen acá, pero hay que postular a ciertas metas, es porque uno cumple esas metas que llega la plata que llega, digamos, entonces más o menos uno tiene que andar dando de altas con cierta velocidad, digamos, también tiene que ingresar pacientes, se producen como lógicas súper particulares. No sé si les ha pasado la idea, porque todo el rescate, ¿no? O sea, si tú estás atendiendo a un paciente bajo garantía GES, ¿sí?, ese paciente no puede ser que no venga a su sesión, ¿no?, porque hay algo ahí que el Estado tiene que garantizar y hay un costo, digamos, que el Estado está poniendo en juego en relación a ese paciente. Entonces muchas veces, independientemente de que a veces se justifica en términos clínicos, ¿no?, a veces ciertamente hay un paciente que, qué sé yo, anda con ideación suicida, bueno, y medio que desaparece, bueno, entonces, bueno, pegarle una llamadita a ver cómo está, ¿no? Pero hay veces que en realidad el rescate es más bien una lógica, digamos, responde a una lógica de un discurso de lo empresarial. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en términos administrativos el paciente, por lo tanto, empieza a tener como un cierto costo también, ¿no? Se define cierta cantidad de dinero con cierta cantidad de tiempo, ¿sí?, y por lo tanto hay que cumplir con eso y ahí hay que derivarlo, ¿no? Hay ciertas estadísticas, tú tienes que no puedes tener listas de espera. En el COSAM de Maipú hacíamos una cuestión muy loca. Para poder cumplir con las listas de espera, de repente ingresábamos a los pacientes, pero los poníamos en lista de espera dentro. ¿Sí? Entonces aparecían en el sistema como que no estaban en lista de espera, pero en realidad estaban en lista de espera adentro del COSAM, pero todavía sin ser atendidos. ¿Sí? Entonces empezar a ver como toda una suerte de triquiñuela y de forzamiento que no tiene nada que ver, digamos, con la problemática del paciente. Pero que uno tiene que estar atento, porque quizás eso sí está afectando en algún punto el lugar en el que estamos poniendo al paciente, ¿no? Si el paciente tiene un cierto costo, si además hay que aplicarle un cierto protocolo, digamos, ¿no? Se supone que el tratamiento para la depresión severa son 12 sesiones, ¿no?, con un especialista, psiquiatra, etc. O sea, se aplica una suerte de protocolo sobre el paciente, digamos, que es independiente a la problemática que el paciente pueda traer. ¿Sí? O sea, antes de que el paciente siquiera hable, ¿sí?, muchas veces ya está tomado por una cierta lógica que lo ubica en un lugar. ¿En qué lugar lo ubica? Si es que antes de que hable ya tiene una suerte de sesiones, ya se aplica un cierto protocolo, hay un diagnóstico, hay un tratamiento antes de que hable. ¿En qué lugar está ese paciente? ¿Ah? ¿En qué tipo ¿De objeto? de objeto? ¿No? O sea, y esto no estoy haciendo una crítica, digamos, a que se piense en la eficiencia, digamos. Es obvio que si tú tienes una gran población, es más o menos lógico, la gente que lo pensó yo creo que no tenía malas intenciones, digamos. Si tú tienes una gran cantidad de pacientes y quieres llevar la salud mental, digamos, a todos esos pacientes, lo lógico es que trates de ir generando protocolos y ciertas guías clínicas, etc., para poder administrar bien los recursos que se tienen, pero como que no se quiso, digamos, tener un efecto, pero se tiene ese efecto y hay que tenerlo en cuenta cuando uno está atendiendo a estos pacientes, digamos, de que están ubicados en el lugar de objeto. ¿Sí? Y no sé si ustedes lo notaron, pero desde los casos que veníamos trabajando, aparece justamente la problemática de estos pacientes locos, graves, ¿no? Aparece justamente que están en el lugar de objeto. El sistema, y eso es lo que me interesa, el discurso ahí económico, en la línea del capital, digamos, de la administración del capital, el capitalismo, el discurso capitalista, ¿sí?, pareciera que viene a reforzar
justamente el lugar donde se encuentra ya el paciente, ¿sí? Y que es justamente su padecer. ¿Sí? Él padece, a propósito de lo que decía el video también, ¿no? ¿Qué es lo que angustia y qué es lo que es solución? Decía alguno de los chiquillos en el video, ¿no? Entonces, justamente parece que lo que desestabiliza, lo que angustia, lo que, ¿no?, enloquece, es ese lugar de objeto. ¿Sí? Además, no solamente opera el discurso capitalista, digamos, en la administración de la salud mental, sino que también opera el discurso científico, que pareciera que mezclados, digamos, ¿no?, refuerzan esa lógica del lugar de objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente, digamos, por la existencia de ciertos tratamientos preestablecidos, por ejemplo, ¿no? O sea, que si yo recibo un paciente, digamos, y le pregunto y hago un checklist de sus síntomas, que si yo no tiene ánimo, ideación suicida, siente culpa, no siente deseo por nada, ¿no? No está durmiendo bien, ¿no?, que son como los ciclos, ¿cómo le llaman? Los ciclos circadianos, ¿no?, están afectados, ¿no? Entonces yo hago un checklist y según ese checklist yo diagnostico depresión severa y después tengo una investigación que no sabemos dónde se hizo además. Y es muy loco porque en Chile no hay investigación en salud mental. Son investigaciones que además se hicieron generalmente en Australia o en Estados Unidos, que se aplican a la realidad chilena. Porque se supone que la ciencia es objetiva, digamos. Entonces la depresión se supone que va a ser igual, ¿no?, en Estados Unidos que la depresión en Chile. ¿Sí? Entonces una investigación que se hizo en Nueva York, ¿no?, se está aplicando porque se supone que es la misma depresión a quienes viven en Marchillo. Me genera cierta sospecha eso, ¿no? Porque el contexto de Marchihue es bastante distinto al de Nueva York. Nueva York es la gran manzana y Marchihue son pocas manzanas. ¿Sí? Pero se aplica. Entonces se aplica un protocolo, un tratamiento preestablecido, de nuevo antes de que el paciente hable. ¿Sí? Y aquí quería transmitirle como dos cuestiones así como súper básicas de cómo se ocupan estas investigaciones, que me parece que nos llevan a error. ¿Sí? El primer error me parece a mí, digamos, que esto, ya me estoy saliendo un poco de la lógica del psicoanálisis y todo, pero me parece que es importante como ubicarlo. El primer error es la idea de la correlación. Conocen más o menos de qué se tratan las correlaciones, ¿no? O sea, yo hago una correlación, por ejemplo, entre, ¿no?, qué sé yo, alguien que está deprimido, o sea, que tiene bajo ánimo, ahí tengo una variable, y la correlaciono, digamos, ¿no?, con, qué sé yo, familiares, ¿no?, mamá, papá, abuelo, que también estuvieron deprimidos. ¿Sí? O sea, cada vez que me aparece un caso, un paciente que está deprimido, yo puedo ver que aparece también en su árbol genealógico otras depresiones. Entonces digo, hay una correlación entre familiares, ¿no?, en su árbol genealógico que estuvieron deprimidos con la depresión de este paciente. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Ahora, el problema es que tendemos a pensar que las correlaciones son causa-efecto. ¿Sí? Entonces, pensamos que por lo tanto, ¿sí?, la causa de la depresión del paciente, ¿sí?, es lo que se llama, digamos, en la teoría biológica, el género, por ejemplo. En las investigaciones estadísticas en salud mental, ¿sí?, aparecen muchas correlaciones entre muchas variables, ¿sí?, y las tomamos como causa-efecto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cada vez que a un paciente con depresión se le da un fármaco, un antidepresivo, que es la fluoxetina, ¿sí?, hay una alta correlación con que hay mejora en el ánimo. ¿Sí? Pero eso es una alta correlación, no es causa-efecto. ¿Sí? Lo que hace la estadística es ir a preguntarse por la causa. Y tiene todo un método de investigación para ver si es que, qué causa hay, si es que hay una causa que explique esa alta correlación.
¿Sí? Pero eso lo hace la estadística, digamos. Nosotros terminamos en realidad funcionando con la lógica de imaginar que hay una causa-efecto y terminamos aplicando ciertos protocolos pensando que son científicos, digamos, cometiendo errores incluso científicos. ¿No? ¿Sí? El otro problema que tiene la estadística y que nosotros la ocupamos de una manera bien particular, digamos, o sea, la estadística no tiene ese problema, sino que cómo la ocupamos, cómo opera el discurso científico en el tratamiento que nosotros hacemos de los pacientes, es la idea, digamos, de la probabilidad. O sea, y esto es una cuestión súper... es como nos funciona la cabeza un poco, ¿no? Estamos como medio formateados por este discurso científico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos el 80% de las mujeres, digamos, en algún momento de su vida va a tener depresión severa, o va a tener un trastorno mental, que no vamos a poner tan especial. Por lo tanto, cuando llega una mujer a tu consulta, ¿sí? Si tú dices el 80% de las mujeres van a tener un trastorno mental, si llega una mujer o un trastorno que se dio de personalidad, ¿sí? Durante su vida. Entonces, si llega una mujer a tu consulta, ¿tiene más probabilidad de tener un trastorno de personalidad o menos probabilidad? ¿Ah? Más probabilidad, porque uno tiende a pensar eso. ¿Sí? Uno tiende a pensar eso. Y resulta que en términos estadísticos eso es falso. Porque siempre, digamos, el caso que te llega a la consulta o al box, ¿sí? es uno con toda la población. Es como jugar el quino. ¿Sí? Entonces es como pensar que si tú te compras 100 kinos, tienes más probabilidad de ganarte el kino. ¿Tienes más probabilidad de ganarte el kino si te compras 100 kinos? Disculpen la lata que les estoy dando, porque me parece que es súper importante para captar, digamos, cómo nos opera la cabeza en el tratamiento con los pacientes, ¿no? Cada kino, tú lo estás jugando con el total de los kinos. Cada kino es con el total de los kinos. Cada kino es con el total de los kinos, por lo tanto no es más probabilidad, es la misma probabilidad casi nula de que te ganes el kino. Entonces, si te ganas el kino, no ocupes esa plata para comprar el kino. No es que vayas a seguir ganando el kino. ¿Sí? Entonces, cuando llega el paciente a la consulta, la paciente a la consulta, ¿sí? Por más que haya una investigación que diga que el 90% de las mujeres van a tener depresión postparto, ¿sí? Y cuando llega una mujer a tu consulta, puede ser que te pases toda la vida atendiendo justo al 10%. ¿Sí? No tienes cómo saber si esa mujer va a estar en ese 90 o en ese 10. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que nosotros estamos, en términos estadísticos, siempre que estamos frente a un paciente, estamos frente a un caso único. Hay que pensarlo así. ¿Sí? A pesar de que el discurso científico nos esté haciendo creer ciertas cuestiones. ¿Sí? Ya sea la idea de que hay una causa-efecto en relación a ciertas variables, o ya sea, digamos, que tengamos estos porcentajes. Entonces no nos sirve mucho cuando uno lee, digamos, mira, bueno, si resulta que la mayoría, el 90% de los pacientes les hizo bien, por ejemplo, en el caso que hablábamos con Arturo, ¿no? El 90% de los pacientes con esquizofrenia resulta que les va bien con una terapia que los incluya en el trabajo, una terapia ocupacional que los orienta a trabajar. ¿No? Pero nosotros no sabemos si el Arturo está en ese 10% o en el 90%. ¿Sí? Ahora, el problema es que la salud mental, la institución, va a organizar sus protocolos en esa línea. Porque la salud mental va a pensar el protocolo para el 90%, no va a andar pensando, ¿sí? Ahora, pero nosotros, que somos los que vamos a cumplir, digamos, con el hecho de estar con el paciente frente a nosotros, podemos en algún punto abrir al menos la pregunta antes de aplicar el protocolo. ¿Por qué? Porque justamente aplicar el protocolo científico y económico, ¿sí? Nuevamente ubica al paciente en el lugar de objeto. ¿Sí? Porque ¿quién sabe de la depresión? Desde la investigación científica.
El que sabe de la investigación eres tú. Entonces te ubicas tú en el lugar de saber y el paciente en el lugar del que no sabe. Que es un poco lo de acá, ¿no? O sea, ustedes vinieron para acá porque suponen que yo tengo algo que decir, pero no tienen idea, porque en realidad no me conocen, a lo mejor soy un chanta así que falseó los papeles, ¿sí? Pero suponen eso, me suponen ahí un cierto saber, digamos, y en el caso de Arturo, por ejemplo, ¿sí? Si yo me presento frente a Arturo como el que sabe, por lo tanto, repito ahí, en la lógica del caso, repito ahí la humillación de dejarlo en el lugar del que no sabe. ¿Sí? Sin quererlo, digamos, ¿no? Quizás con las mejores de las intenciones de ayudarlo, qué sé yo, pero termino repitiendo, digamos, Y lo complejo además de lo que pasa con estos protocolos y con los lineamientos, digamos, de los tratamientos, es que cuando el paciente entonces no se mejora, es muy loco esto, ¿no? O sea, si el paciente tiene una depresión severa y lo empiezo a tratar según las investigaciones y a darle la fluoxetina, etc., y no se mejora. ¿Sí? Lo que se piensa, digamos, es que el diagnóstico está mal hecho. Entonces, en realidad, no era una depresión, muy raro esto, ¿no? No era una depresión, sino que era un trastorno de personalidad. Entonces, en realidad, aparte de la fluoxetina, había que agregarle, digamos, un antipsicótico, ojalá que quetiapina, digamos, porque en realidad, ya, entonces teníamos un paciente que venía sin fármaco, ahora que tiene fluoxetina, pero que no pasó nada con la fluoxetina, a pesar de que la investigación dice que pasa, ¿sí? Entonces le agregamos otro fármaco, ¿sí? Pero la investigación dice que entonces trastorno de personalidad con un antidepresivo, pero no pasa eso. Entonces, lo que empieza a suceder es muy particular, que se empieza a pensar entonces que el paciente es grave. O sea, cuando hablamos de paciente grave es porque en realidad el paciente no calzó, ¿no?, en lo que se supone que nosotros sabemos científicamente de ese tipo de patología. ¿Sí? Entonces empezamos a generar tratamientos más fuertes todavía. Y repitiendo ahí, digamos, sin querer, el ubicar al paciente en el lugar de objeto. Entonces yo puedo pensar, para hablarlo en términos científicos, ¿no?, puedo pensar que el síntoma es una desviación en relación a una curva normal. ¿Sí? Estoy forzando un poco los conceptos, esto no es tan estadístico, ¿no?, pero me parece súper interesante cuando hablamos de curva normal, porque estamos hablando de un supuesto de normalidad. ¿Sí? Entonces nosotros podemos pensar, digamos, una cierta curva normal y la desviación es ese síntoma. ¿Sí? Y por lo tanto la función del tratamiento es corregir ese síntoma para que ese paciente vuelva a calzar en la curva normal, que es un poco lo que traía Víctor, digamos, en relación a la historia de la locura, digamos, de Foucault, ¿no? O sea, que de alguna manera la salud mental vendría en algún punto, ¿no?, a reubicar a los sujetos en una supuesta normalidad. O uno puede pensar la alternativa, digamos, que es la alternativa de tratar de pensar los casos como caso único. ¿Sí? La alternativa es tratar de pensar ese síntoma como signo de la singularidad. ¿Sí? Porque si es la desviación de la curva normal, o sea, finalmente todos estamos en algún punto desviados de la curva normal. ¿Y en qué punto estamos desviados de la curva normal? En el punto donde somos menos normales, pues más nosotros, digamos, no voy a decir. O sea, en el punto de más diferencia, si se quiere. ¿Sí? Entonces uno puede ir pensando, digamos, el síntoma como un indicador de lo más distinto de cada persona. Ahora, el problema es que el paciente padece de eso. Si estamos claros, si no estamos diciendo que el paciente esté feliz, digamos, con esa diferencia, ¿no? La padece. Pero es distinto pensar un tratamiento, digamos, una clínica,
que vaya a tratar de ajustar según ciertos protocolos que tienen que ver con el discurso científico y el discurso capitalista, ¿no? A intentar hacer una clínica, digamos, donde el paciente pueda hacer algo con eso que no anda para él. Porque podemos pensar, bueno, que la alucinación es, ¿no?, un fenómeno que se desvía de la curva normal. Entonces nosotros tenemos que arrancar la alucinación. Los pacientes no tienen que alucinar, porque la normalidad es que no alucinen. ¿Sí? O entonces tratar de, ¿no?, hacer tratamientos, incluso cuestiones súper radicales que están prohibidas en la mayoría de partes del mundo, como los electroshocks. Y que acá en Chile se hace mucho. Que ahora se llama terapia electroconvulsiva. Se hace muchísimo acá. Y efectivamente, un paciente que pasa por la terapia electroconvulsiva ya no tiene alucinaciones. Entonces uno puede decir, uno los encaja en esa curva normal. Pero los encaja en la curva normal poniéndolo en el lugar de objeto. Porque no le preguntaste si él quería hacerse eso, porque en realidad es una investigación que se hizo en quizás qué parte del mundo, que eso hacía bien para ella. O sea, no es algo que haga ella. ¿Sí? Entonces podemos terminar tratándola con el electroshock con las mejores de las intenciones, ¿no? Porque se ha comprobado que el 90% de los pacientes se sienten muy bien con la cuestión, pero no tenemos cómo saber si ella está en el día o en el 90. Y además la estamos ubicando en el lugar de objeto cuando su padecer tenía que ver justamente, digamos, con ser víctima de algo violento. ¿Sí? Entonces, ¿no?, ella misma nos está diciendo que por ahí no. Pero se produce una cuestión como muy loca, digamos, porque estamos bajo tanta presión, digamos, en las instituciones, exigidos, digamos, que tenemos que cumplir, que de repente como que terminamos como forzando a los pacientes, digamos, a que sigan el protocolo. Pero uno quiere. Bueno, y ahí empiezan a operar como discursos bien macabros, digamos, como la idea de la interdicción. ¿No? Este paciente como es loco, entonces no sabe lo que dice. Por eso para mí era súper importante como tratar de transmitirles que los pacientes psicóticos, cuando uno los escucha, hay una lógica en lo que el paciente dice. ¿Sí? A lo mejor dice cosas raras, porque diga cosas raras no quiere decir que no tenga lógica lo que está diciendo. Hay un otro, puede ser el otro, puede ser súper loco, un otro malo, ¿no?, alienígenas que te vienen a raptar, digamos, pero es uno otro que te ubica en un lugar. ¿En qué lugar suele ubicarse, digamos, un paciente psicótico? En el lugar de objeto. Y ahí podemos ir a preguntarle a la teoría, ¿por qué es eso?, ¿no? Y ahí el psicoanálisis, bueno, está fascinado, hace así, ¿no? Freud va a decir la Hilflosigkeit, ¿no?, el desamparo frente al deseo. Ya. Pero lo que está diciendo el paciente, digamos, es que está en un lugar de objeto en relación a un otro gigante, fuerte, humillante. Entonces, de lo que se trata, me parece a mí, en la clínica, finalmente, es no ubicarse ahí. Es simplemente eso. Entonces, ya no existe ese otro, digamos, amenazante. ¿Sí? Rompimos, hicimos una fractura ahí en ese otro que se le presenta constantemente amenazante y que lo ubica en un lugar de objeto. Entonces nosotros, sin querer, con una sutileza, sacamos al paciente del lugar de objeto y lo pusimos en el lugar de sujeto. Con un detalle. Con un detalle. Y esa cuestión tiene efectos subjetivos tremendos. Además, digamos, ¿no?, que yo creo que esta cuestión fue una sorpresa. ¿No? Yo creo que así hubo un momento, digamos, en que Lacan empieza a hablar, ¿no? Pues Freud había dicho que los pacientes psicóticos, ¿no?, son narcisistas, entonces no hacen transferencia, ¿no? Entonces, por lo menos que están desahuciados. Y yo creo que Lacan de repente, como tratando de meterse con los pacientes, la cuestión de repente.
es ese detalle. Y por eso Lacan dice no retroceder, ¿no?, frente a la clínica con pacientes psicóticos. Pero para eso hay que suponer que hay un sujeto ahí. Hay que suponer que esa locura de la que te está hablando, ¿sí?, tiene una lógica. Y que cuando uno capta la lógica, o sea, de qué otro se trata y en qué lugar estás tú, o sea, en qué lugar está el paciente, el sujeto, ¿sí?, bueno, es no ponerse en ese lugar. Y ahí hay un montón de maneras de llamarle, que tú decías el testigo, creo que decía, en el texto. Bueno, testigo, una manera de llamarlo, ¿no? El cerrajero es otro nombre de nombrar ese lugar. ¿Sí? El secretario del alienado, hay otra formulación en algún momento de la cara. Pero que van todos apuntando a ese punto, ¿no? A que uno se ubique en realidad en un lugar del que no sabe, ¿sí? Y como no sabe, uno le pregunta al paciente y escucha. ¿Sí? Y a partir de lo que el paciente va trayendo, uno organiza el tratamiento. Y el tratamiento con los colegas, la terapia ocupacional, o sea, tener un trabajador social en un equipo es joya. Una vez un trabajador social fue de visita domiciliaria a la casa de una paciente y se dio cuenta que había hasta fotos del perro encima de la chimenea y no había fotos de la paciente. ¿Sí? Entonces llega a la reunión clínica y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué me llamó tanto la atención? ¿No? Había fotos hasta del perro, pero no había fotos de la paciente. ¿Qué quiere decir que no haya fotos tuyas en tu propia casa? Que no tenés lugar ahí. Pero para eso ese trabajador social tuvo que salirse un poco del protocolo, ¿cachai? Porque generalmente como que vamos con una... No nos pasa a los trabajadores de la salud mental, que vamos como con un protocolo metido en la cabeza. Entonces vamos a mirar ciertas cosas, vamos a preguntar ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo volver a maravillarse, digamos, con las sutilezas, digamos, de lo que nos traen los pacientes?